Eclesiastés capítulo 8. Sabiduría y misterio. Versículo 1 al 4. Estos versículos se titulan Sabiduría en obedecer y honrar al rey. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra de juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Dice, ¿quién como el sabio? Salomón buscó a un hombre sabio, que supiera la declaración de las cosas. Salomón sabía que la sabiduría hace al hombre más feliz, incluso en su premisa debajo del sol, pues dice que ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. El rostro resplandeciente habla generalmente no solo en la Sagrada Biblia, sino en el diario vivir a favor del hombre. Esto lo encontramos en el libro de Números capítulo 6 y versículo 25. Aquí la palabra habla del hombre sabio que es visiblemente agraciado en su comportamiento y cuya dulzura es obvia en su expresión facial. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. El predicador en esta frase entendía lo que el apóstol Pablo escribiría más tarde en el libro de Romanos capítulo 13, pasaje el cual nos dice que debemos obedecer a la autoridad del gobierno como parte integral de nuestra obediencia a Dios. Aunque obviamente debemos entender que no hacemos esto principalmente para honrar al rey o a la autoridad del gobierno, aunque esto es parte de nuestra obligación, sino que hacemos esto principalmente porque honramos la autoridad del gobierno, por la palabra del juramento de Dios y en un contexto del nuevo pacto sellado en el Nuevo Testamento, hacemos esto como parte de nuestra obediencia a Dios. También en la palabra siempre vamos a encontrar la idea respaldada con la frase «Le has jurado obediencia». Guarda tu juramento porque el compromiso fue hecho en la presencia de Dios. Así todo indica que los príncipes y jefes judíos hacían un juramento de fidelidad a sus reyes. Esto parece haber sido hecho con David en 2 de Samuel capítulo 5 y versículos 1 al 3, con Joiada en 2 de Reyes capítulo 11 versículo 17 y con el rey Salomón en 1 de Crónicas capítulo 29 y versículo 24. Podemos estar de acuerdo con el consejo de Salomón aquí, tanto desde la perspectiva del Antiguo como del Nuevo Testamento. Sin embargo, hay que decir que esta frase suena algo egoísta e interesada viniendo del rey Salomón, pues él mismo era el rey. También, dicho sea de paso, reconocemos que siempre debemos obedecer a Dios antes que al hombre si estos dos se contradicen, según Hechos capítulo 4 y versículo 19. Y muchos pasajes en el Antiguo Testamento dan testimonio de los límites que la lealtad a Dios debe poner sobre el acto cortés de la sumisión al hombre. Leemos, pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? Esta es una buena razón por la cual es sabio obedecer a un rey, pues su poder, aunque a veces se ejerce de manera injusta, hace que no sea prudente para el hombre dejar de cumplir la palabra del rey o no mostrarle respeto a este mismo, por las consecuencias que esto acarrea para el que no muestre este respeto. Esto también nos hace reflexionar sobre nuestra obediencia a Dios como el gran rey, pues si Él es un rey, entonces es un peligro solemne para tu alma si no cumples con el menor de sus mandamientos. Recuerda que una traición hace a un traidor, una perforación hunde un barco y una mosca estropea toda la caja del alimento. Y es que el que nos compró con su sangre merece ser obedecido en todas las cosas con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Versículos 5 al 9. Este pasaje se titula Razones para una vida sabia. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y él cuando haya de ser, ¿quién lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra,
ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto, y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en el que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Inicia diciendo este pasaje: el que guarda el mandamiento no experimentará mal. En esta línea está bastante claro que el bien vendrá a aquellos que específicamente obedecen y honran al Rey, y más exactamente al gran Rey. Dice: porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Aquí la sabiduría sabe lo que Salomón explicó poéticamente por primera vez en Eclesiastés 3 del 1 al 8, que hay un tiempo y un propósito para todo lo que está debajo del cielo, y esto por encima de la premisa debajo del sol del Rey en este mundo. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. El predicador entendía que para todo hay tiempo y juicio, pero también sabía que no sabemos cuáles son esos tiempos. En otras palabras, el corazón de un hombre sabio puede discernir tiempo y juicio, pero ciertamente no a la perfección, y para completar este mal está que no todos los hombres en este mundo son sabios. Así, podemos decir que la mayor sabiduría es la sumisión a las cosas tal como son. Sin embargo, al hacer todo esto en el corazón del hombre permanecerá siempre un sentimiento de abundante injusticia. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Si la falta de sabiduría desanimó a Salomón en Eclesiastés 8, del 6 al 7, este mismo se encontró con que la impotencia del hombre frente a la muerte es aún más desesperanzadora. El rey vio que debajo del sol la muerte no permite vencedores, y no valen armas en tal guerra contra la muerte. Todo he visto, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. El predicador sabía claramente por esta línea que gran parte de la miseria del hombre en esta tierra era ser gobernado por otros hombres opresivamente. Esto puede decirse de los gobernantes en general, quienes en lugar de alimentar esquilan al rebaño, tiranos y opresores que llegan a su fin a destiempo por su mala gestión en los oficios del Estado. Dicho sea de paso, todas estas cosas se relacionan más que todo con los dictadores asiáticos, pues siempre han sido más aplicables a ellos que a cualquier otro soberano del mundo. Estos tiranos eran despóticos en sus tiempos y todavía lo son. Versículos del 10 al 13. ¿Por qué son pronto olvidadas las obras de los malvados? Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban en el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad, donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Dice: he visto a los inicuos sepultados, luego puestos en olvido en la ciudad. Salomón vio que los inicuos morían y que su maldad pronto era olvidada en lugar de ser recordada como una infamia. De esta forma, con su premisa debajo del sol, Salomón desesperaba de que los impíos que morían no fueran castigados con la infamia aquí en la tierra después de su muerte. Como dijo un gran escritor: he visto a hombres malvados enterrados, y cuando sus amigos regresaban del cementerio, habiendo olvidado todas las malas acciones del muerto, estos hombres eran alabados en la misma ciudad donde habían cometido sus crímenes. Leemos: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. Si los malvados muchas veces no son castigados después de la muerte, obviamente tampoco serán castigados en esta vida, y todo esto, como vemos, se suma a la sensación de falta de sentido de la vida para Salomón en este capítulo 8 de Eclesiastés. Esto también habla de la respuesta endurecida que muchos dan a la misericordia y la paciencia de Dios hacia ellos. Por tanto, la ingratitud impía del hombre para con Dios es un misterio tan profundo como la paciencia amorosa de Dios para con ellos. Y como tal es extraño que con un fracaso tan constante de su amor para ganar a Dios, Dios aún persevere en la salvación de ellos. Con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen,
los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío. En contexto, podemos suponer que el predicador dijo esto como una esperanza o un deseo, en lugar de una confianza real, pues él desea que esto sea cierto, pero no puede confiar en que lo sea mientras se aferra a su premisa debajo del sol y no a la perfecta voluntad de Dios. Versículo 14. Porque a los malos les va bien y a los buenos les va mal. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. Digo que esto también es vanidad. Dice, hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Salomón, hablando desde su punto de vista excluyente de la eternidad en este versículo, sentía que esto hacía que la vida no tuviera sentido, y esto más exactamente cuando se refiere a la vanidad. La pregunta entonces sería, ¿por qué los que sufren son las mujeres y los hombres buenos? Esta de hecho fue la gran pregunta del libro de Job, y prácticamente esta pregunta carece de respuesta para una vida que no aprecia la eternidad y nuestra redención de cuentas en el mundo eterno del más allá. Dice, hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Tal vez un problema aún mayor para el predicador era la pregunta, ¿por qué los impíos parecen ser bendecidos? La fuerza de esta pregunta hacía aún más que la vida pareciera sin sentido a Salomón, y con esto me refiero nuevamente a la vanidad. Se podría decir que esta pregunta es aún más problemática porque en un sentido muy real no hay hombres justos y todo en este mundo pueden ser vistos como impíos de alguna manera. Y el por qué se muestra la bondad a los que no la merecen es una pregunta que se relaciona más con la extraordinaria misericordia de Dios que con la voluntad del hombre. Versículos 15 al 17. Vive el momento y sabe que hay más de lo que puedes ver. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Por tanto, alabé yo la alegría. Con el sinsentido de la vida tan claro para el predicador, todo lo que podía aconsejar al hombre era sacar lo mejor de una mala situación y disfrutar la vida de la mejor manera posible en este mundo debajo del sol, pues el predicador no confiaba en una vida mejor en el más allá. Leemos, he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Aquí Salomón comienza a socavar su premisa, de la que alguna vez tuvo tanta certeza, y esto es la de una vida vivida sin una perspectiva eterna. El rey conoce que el hombre no puede alcanzar la obra de Dios en toda su plenitud. Entonces concluye que lo que vemos los hombres con nuestros ojos no define lo que realmente hay o existe para nosotros en el presente y futuro, según su premisa en el sistema de este mundo debajo del sol. La faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Lo que se nos dice aquí es que el mismo ajetreo de la vida de continuo nos preocupa hasta que nos preguntamos finalmente a dónde nos lleva y qué significa, y si en verdad significa algo, ¿qué es este algo? No por eso podrá alcanzarla. La conclusión del predicador es que debemos contentarnos con no saberlo todo, pues ni el trabajo duro que se traduce en esfuerzo, ni el esfuerzo persistente que se traduce en búsqueda, ni la habilidad o la experiencia que se traduce en sabiduría, desentrañarán el misterio de Dios. Así, para finalizar esta interpretación del capítulo 8 del libro de Eclesiastés, podemos concluir que los hombres sabios pueden llegar a hacer, según su sabiduría, afirmaciones excesivas, pero asimismo ellos quedarán desconcertados finalmente con la verdad de Dios. Amén.